Hola a todos, soy JB Grande Fanfics, espero que les guste el remaster de QHPS. Si yo reencarnaba en Pokémon y me apoyarían mucho con unirse a mi canal y si me dejan su me gusta y un comentario. Capítulo 17, un nuevo día, un nuevo camino. La mañana en Ciudad Verde era tranquila. Los primeros rayos del sol iluminaban las calles mientras algunos entrenadores ya comenzaban a salir del centro Pokémon para continuar sus viajes. Ajusté la correa de mi mochila y miré a Pikachu, que ya estaba sentado sobre mi hombro. ¿Listo para seguir? Pika. Misty salió unos segundos después. Llevaba su mochila al hombro y estiró los brazos con un bostezo. Bueno, ahora sí. Ciudad Plateada nos espera. Asentí con una sonrisa. Sí. Di un paso hacia la salida. Pero apenas crucé la puerta del centro Pokémon, me detuve en seco. Misty me miró extrañada. ¿Qué pasa? Fruncí ligeramente el ceño. Algo acababa de venir a mi mente. La fotografía. La fotografía de Oh. Ayer había pasado tantas cosas que prácticamente había olvidado avisar al profesor Oak. Y seguramente mi madre también estaría preocupada. Me giré hacia Misty. Vamos a regresar un momento. Ella parpadeó confundida. ¿Regresar? Sí. Ayer pasó todo tan rápido que olvidé responder una llamada. Estoy casi seguro de que la enfermera Goy no pudo avisarme por todo el problema con el equipo Rocket. Misty sonrió, con resignación. Supongo que unos minutos no harán la diferencia. Volvimos a entrar al centro Pokémon. La enfermera Goy acomodaba algunos registros detrás del mostrador cuando nos vio acercarnos. Buenos días, As. Buenos días, enfermera Goy. Quería preguntarle algo. Goy asintió. Sobre la llamada de ayer. La miré sorprendido. Entonces sí hubo una. Así es. Recibimos una llamada del laboratorio del profesor Oak, pero ocurrió justo antes del incidente con el equipo Rocket. Con todo lo que pasó, terminó olvidándoseme avisarte. Lo siento. Negué con una sonrisa. No se preocupe. Yo también lo olvidé por completo. Después señalé uno de los videoteléfonos. ¿Podría conectar la llamada en el videoteléfono número 3? Claro. Solo siéntate un momento. Enseguida la comunicaré. Muchas gracias. Misty me siguió hasta una pequeña sala donde había varios videoteléfonos. Nos sentamos frente al tercero. Ella cruzó los brazos. ¿No podíamos llamar cuando llegáramos a Ciudad Plateada? Sonreí. Podíamos. Pero prefiero no preocupar ni al profesor Oak ni a mi mamá. Después de todo lo que pasó ayer. Seguramente ya deben estar imaginando lo peor. Misty soltó una pequeña risa. Eso tiene sentido. No pasó mucho tiempo antes de que el aparato comenzara a sonar. Rin. 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 La pantalla se iluminó. Un instante después apareció el rostro del profesor Oak. Detrás de él podía verse parte del laboratorio y algunos asistentes trabajando. El profesor sonrió apenas me vio. As. Me alegra verte. Hola, profesor. Solo quería avisarle que llegué bien a Ciudad Verde. Oak respiró aliviado. Excelente. Entonces perdí la apuesta. Parpadeé. ¿Apuesta? El profesor comenzó a reír. Gary aseguraba que en tu primer día atraparías un solo Pokémon. Yo dije que, conociéndote, terminarías haciendo amistad con más de uno. Lo miré con una expresión entre divertida y resignada. Profesor. ¿De verdad hicieron una apuesta sobre eso? Oak carraspeó con una sonrisa inocente. Digamos que fue una conversación entre abuelo y nieto. No pude evitar negar con la cabeza. Bueno. Al final terminé con 3 Pokémon. Pikachu levantó una oreja. Oak abrió un poco más los ojos. 3. Asentí. Nidoran decidió quedarse conmigo después de que lo ayudé. También capturé un Spearow. Y Pikachu ya es oficialmente mi compañero. Oak sonrió, con evidente orgullo. Sabía que tendrías un buen comienzo. Aunque. Noté algo en tu voz. ¿Querías contarme algo más?
Respiré hondo. Sí. Ayer ocurrió algo que creo que le interesará. Muy cerca de Ciudad Verde vi un Pokémon. Al principio pensé que era parecido a la imagen que está en la recepción del centro Pokémon. Pero cuando intenté registrarlo con mi Pokédex, resultó ser otra cosa. Saqué la Pokédex de mi mochila. Profesor, creo que debería ver esto. Le mostré la pantalla. Durante un instante, Oak parecía dispuesto a responder con tranquilidad. Pero apenas la fotografía apareció en la pantalla, su expresión cambió por completo. Abrió los ojos con incredulidad. Incluso dio un paso hacia adelante. Por todos los Pokémon. Esa fotografía. Se quedó completamente inmóvil. Su mirada no se apartaba de la imagen. ¿Es real? El laboratorio quedó completamente en silencio. El profesor Oak seguía mirando la pantalla sin apartar los ojos de la fotografía. Respiró hondo un par de veces antes de volver a hablar. ¿Dónde tomaste esta fotografía? Ayer. Después de salir de Pueblo Paleta. Ya casi llegábamos a Ciudad Verde cuando apareció. Oak frunció el ceño. ¿Apareció de repente? Asentí. Sí. Después de que Pikachu y yo terminamos una batalla contra una bandada de Spearow. La lluvia acababa de detenerse y entonces pasó sobre nosotros. El profesor permaneció unos segundos pensativo. Cuéntamelo todo. Sin omitir ningún detalle. Comencé a relatar lo ocurrido desde el principio. Le hablé del entrenador que maltrataban y Nidoran. De cómo terminé capturándolo, para llevarlo al centro Pokémon. Del ataque de la bandada de Spearow. De mi encuentro con Misty. De la batalla junto a Pikachu. Y finalmente, de aquella enorme ave de plumas doradas que cruzó el cielo. Oak escuchó absolutamente todo sin interrumpirme. Solo hacía pequeñas anotaciones en una libreta. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Has vivido más aventuras en un solo día que algunos entrenadores en un mes. Sonreí con cierta incomodidad. Supongo que tuve un inicio bastante movido. Oak dejó la libreta sobre la mesa. Sobre ese Pokémon. No puedo asegurarlo al 100%. Pero si la fotografía es auténtica. Entonces viste a Misty, que había permanecido escuchando toda la conversación en silencio, abrió los ojos, con sorpresa. El profesor Oak asintió lentamente. Es un Pokémon legendario del que existen muy pocos registros. La mayoría, provienen de antiguas leyendas de la región de Johto. Muy pocas personas afirman haberlo visto. Y todavía menos pueden demostrarlo. Levantó nuevamente la vista hacia la pantalla. Esta fotografía podría convertirse en uno de los registros modernos más importantes sobre No pude evitar sorprenderme. Sabía que era importante. Pero escuchar al profesor Oak decirlo de esa manera le daba un peso completamente distinto. Profesor. ¿Le serviría la fotografía? Oak reaccionó enseguida. Sí. Me gustaría estudiarla con detenimiento. Y, si me lo permites, compartirla con investigadores de otras regiones. Especialmente con los profesores especialistas en Pokémon legendarios. Asentí sin pensarlo. Claro. Para eso la tomé. Oak sonrió orgulloso. Excelente. Conecta tu Pokédex. La transferiremos directamente. Saqué la Pokédex. En cuanto la conecté, una pequeña ventana apareció frente a mí. Sistema de evolución del entrenador, enlace con Pokédex establecido. Transferencia de archivo autorizada. Destino, Profesor Samuel Oak. Archivo, fotografía de Un segundo después. Transferencia completada con éxito. La ventana desapareció. Oak revisó su computadora. Segundos más tarde apareció una sonrisa de satisfacción. Ya la recibí. La calidad es excelente. Incluso puedo apreciar detalles de su plumaje. Esto será de enorme ayuda para futuras investigaciones. Me alegré de haber recordado la fotografía. No imaginaba que pudiera ser tan importante.
El profesor volvió a mirarme. Gracias. Sé que para ti fue solo compartir una fotografía. Pero acabas de aportar información muy valiosa para la investigación Pokémon. Sentí un poco de vergüenza. Solo hice lo que pensé que era correcto. Oak sonrió. Y esa forma de pensar es precisamente la que convierte a alguien en un verdadero investigador. Después hizo un pequeño gesto con la mano. Ahora. Creo que hay otra persona que lleva desde ayer esperando noticias tuyas. Reí nerviosamente. Mi mamá. Exactamente. Voy a comunicarte con ella. No la hagas esperar más. La pantalla cambió durante unos segundos. Después apareció el rostro de Delia. Apenas me vio, sonrió, con alivio. ¿Estás bien? Hola, mamá. Delia suspiró. Cuando el profesor me dijo que todavía no habías llamado, empecé a preocuparme. Sonreí con tranquilidad. Lo siento. Ayer fue un día muy largo. Pasaron muchas cosas. Pero estoy bien. Y Pikachu también. Delia miró al pequeño Pokémon sobre mi hombro. Hola, Pikachu. Gracias por cuidar de mi hijo. Pikachu la observó unos segundos. Después levantó una pequeña pata. Pika. Aunque seguía siendo reservado, aquella respuesta hizo sonreír a Delia. Cuídense mucho los dos. Y recuerda comer bien, descansar cuando sea necesario y no intentar hacerlo todo tú solo. Asentí. Lo prometo. Muy bien. Entonces no los entretengo más. Que tengan un excelente viaje. Y mucha suerte. Gracias, mamá. La llamada terminó. Guardé la Pokédex en mi mochila. Misty me miró todavía algo sorprendida. Definitivamente. Tu primer día de viaje fue cualquier cosa menos normal. Me reí. Espero que el segundo sea un poco más tranquilo. Ella soltó una carcajada. No sé por qué. Pero creo que eso no va a pasar. Sonreí mientras caminábamos hacia la salida del centro Pokémon. Vamos, Misty. Ciudad Plateada nos espera. Pikachu volvió a acomodarse sobre mi hombro. Esta vez, sin dudarlo. Y juntos comenzamos el camino hacia la Ruta 2. El aire de la mañana era fresco. La Ruta 2 estaba mucho más tranquila de lo que imaginaba. A ambos lados del camino crecían altos árboles que poco a poco anunciaban la entrada al bosque verde. Pikachu permanecía sobre mi hombro observando todo con curiosidad. Misty caminaba unos pasos detrás de mí. De vez en cuando miraba los árboles con cierta desconfianza. Todavía no puedo creer que ayer vieras a un Pokémon legendario. Comentó de repente. Sonreí. Ni yo. La verdad es que todavía siento que fue un sueño. Y el profesor Oak casi se cae de la impresión. No pude evitar reír. Sí. Creo que nunca lo había visto tan sorprendido. Seguimos caminando algunos minutos más. Cada vez aparecían más Pokémon salvajes entre los arbustos. Rattata. Pidgey. Centret. Algunos Butterfree volaban sobre las flores mientras varios Weathly se escondían entre la maleza. Finalmente llegamos a la entrada del bosque verde. Levanté la vista. Los enormes árboles apenas dejaban pasar la luz del sol. El ambiente era fresco y se escuchaban decenas de cantos de Pokémon. Bueno. Dije sonriendo. Aquí empieza de verdad la aventura. Misty tragó saliva. Y también empieza el reino de los Pokémon insecto. Entramos al bosque. El sendero era ancho al principio, aunque poco a poco comenzaba a hacerse más estrecho. Pikachu observaba todo con atención. No parecía preocupado. Solo curioso. Después de caminar durante algunos minutos, un pequeño movimiento llamó mi atención. Entre unas hojas apareció un pequeño Caterpie. Avanzaba lentamente mordiendo una hoja mientras ignoraba por completo nuestra presencia. Me detuve. Una sonrisa apareció en mi rostro. Lo encontré. Misty miró en la misma dirección. Al instante dio un pequeño paso hacia atrás. ¡Puaj! ¿Vas a acercarte a eso? Asentí. Claro. Ella hizo una mueca. En serio,
Es un Caterpie. La miré con una pequeña sonrisa. Precisamente. En mi mente aparecieron muchos recuerdos. Aquel pequeño Caterpie. Su evolución. Todo lo que había conseguido gracias a su esfuerzo. Quizá este no fuera exactamente el mismo. Pero, merecía la oportunidad de crecer. Saqué una Pokéball. Spearow. Te toca. La Pokéball se abrió. Spearow apareció batiendo las alas. Se veía completamente recuperado. Al verme sonrió con energía. Spear. Sonreí satisfecho. Bienvenido de nuevo. Tengo un trabajo para ti. Señale a Caterpie. Usa picotazo. Spearow salió disparado. Caterpie apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza. El ataque impactó directamente sobre él. El pequeño Pokémon rodó unos metros por el suelo. Quedó incapaz de seguir luchando. Ahora. Lancé la Pokéball. La esfera golpeó suavemente a Caterpie. Una luz roja lo envolvió. La Pokéball cayó al suelo. Una sacudida. 2. 3. Clic. Captura completada. La recogí del suelo. Sonreí. Bienvenido al equipo. Misty seguía mirando la Pokéball con cara de incredulidad. No entiendo. Había Pidgey por todos lados. Incluso Rattata. ¿Por qué precisamente un Caterpie? Guardé la Pokéball en mi cinturón. Porque todos los Pokémon tienen potencial. Solo necesitan la oportunidad adecuada. Además, los Pokémon tipo bicho evolucionan muy rápido. Eso significa que pueden fortalecerse en poco tiempo. Misty cruzó los brazos. Aún así, sigue siendo un Caterpie. Me reí. Ya veremos si sigues pensando lo mismo dentro de unos días. Pikachu soltó una pequeña risa. Pica, pica. Misty señaló al pequeño Pokémon. Ni tú, te rías. Pikachu volvió a mirar hacia otro lado fingiendo inocencia. Continuamos internándonos en el bosque verde. Mientras avanzábamos, el sonido de los Pokémon salvajes llenaba cada rincón del lugar. El camino apenas acababa de comenzar. Y el bosque todavía guardaba muchas sorpresas para nosotros. Seguimos caminando por el bosque verde. Cuanto más nos internábamos, más cambiaba el paisaje. Los árboles eran tan altos que sus copas apenas dejaban pasar la luz del sol. El canto de los Pidgey se mezclaba con el zumbido de los Beedrill que volaban a la distancia. De vez en cuando algún Caterpie cruzaba el sendero o un Weatle descendía lentamente de una rama. Misty procuraba caminar lo más cerca posible de mí. Cada vez que veía un Pokémon insecto daba un pequeño rodeo. Pikachu, desde mi hombro, soltaba alguna que otra risa divertida. Pica. No te burles. Respondió Misty inflando las mejillas. No todos podemos llevarnos bien con esos bichos. Sonreí sin decir nada. Después de casi 2 horas caminando, el sol ya estaba bastante alto. Miré el mapa de la Pokédex. Todavía nos faltaba aproximadamente la mitad del bosque verde. Creo que será mejor acampar aquí. Misty observó el lugar. Era un pequeño claro rodeado por árboles. Había suficiente espacio para descansar y un arroyo pasaba cerca. Me parece bien. Aunque... miró alrededor con nerviosismo. No me hace mucha gracia dormir rodeada de tantos Pokémon insecto. Solté una pequeña risa. No te preocupes. Pikachu estará de guardia. Y Spearow también. Spearow levantó el pecho con orgullo. Spear. Pikachu asintió. Pica. Eso pareció tranquilizar un poco a Misty. Comencé a sacar algunas cosas de mi mochila. Mi madre había preparado suficientes provisiones para varios días. Saqué una pequeña sartén portátil, pan, verduras, queso y algo de jamón. Misty me observó sorprendida. ¿Sabes cocinar? Un poco. Mi mamá insistió en enseñarme lo básico antes de salir de viaje. Eso explica muchas cosas. Mientras hablábamos preparé varios sándwiches. No eran muy elaborados, pero tenían buen aspecto. Justo cuando terminé el último, una ventana apareció frente a mis ojos.
Sistema de evolución del entrenador. Misión secundaria. Compartir también es cuidar. Los mejores entrenadores no solo alimentan a sus Pokémon, también cuidan de las personas que viajan con ellos. Objetivo: preparar una comida para otro entrenador y compartir alimento con todos tus Pokémon. Progreso. 02. Recompensa. Receta básica de Pokélitos caseros X2. Bayas naranja. Sonreí. Vaya. Hasta esto cuenta. Misty me miró extrañada. ¿Qué ocurre? Negué con la cabeza. Nada. Solo estaba pensando. Le entregué uno de los sándwiches. Toma. Ella abrió un poco los ojos. ¿También preparaste para mí? Claro. Estamos viajando juntos. Lo mínimo es compartir la comida. Misty sonrió. Gracias. Comenzó a comer. Después saqué 4 platos pequeños. Liberé a Spearow. Luego a Nidoran. Y finalmente a Caterpie. Los 3 aparecieron observando el lugar con curiosidad. Nidoran ya no tenía las vendas del día anterior. Se veía mucho mejor, aunque todavía permanecía algo reservado. Caterpie comenzó a mirar todo con entusiasmo. Era la primera vez que veía un bosque tan grande. Preparé comida Pokémon para cada uno. Pikachu se acercó enseguida. Spearow comenzó a comer con rapidez. Caterpie lo imitó. Nidoran dudó unos segundos antes de acercarse. Me agaché frente a él. ¿Cómo te sientes? Nidoran levantó la cabeza. Nido. No tienes que decidir nada ahora. Pero, si quieres continuar viajando conmigo, me alegraría mucho. Guardé silencio. No quería presionarlo. La decisión debía ser completamente suya. Nidoran observó a Pikachu. Luego a Spearow. Después a Caterpie. Los 3 comían tranquilamente. Ninguno lo miraba con desconfianza. Finalmente caminó hasta colocarse frente a mí. Frotó suavemente su cabeza contra mi mano. Sonreí. Entonces, ¿te quedarás conmigo? Nidoran. Respondió con decisión. Acaricié suavemente su cabeza. Bienvenido al equipo. Pikachu sonrió. Spearow lanzó un alegre chillido. Incluso Caterpie levantó una pequeña pata como si quisiera saludar a su nuevo compañero. En ese instante apareció otra ventana. Sistema de evolución del entrenador. Misión secundaria completada. Compartir también es cuidar. Has compartido alimento con otro entrenador. Has alimentado a todos los Pokémon de tu equipo. Recompensas obtenidas. Receta básica de Pokélitos caseros. Baya naranja X2. Nueva habilidad desbloqueada. Los Pokémon confían más fácilmente en un entrenador que demuestra preocupación constante por su bienestar. No aumenta la obediencia. Solo favorece la creación de vínculos. La ventana desapareció. Me gustó aquella recompensa. No hacía más fuertes a mis Pokémon. Simplemente reforzaba algo que ya quería hacer desde el principio. Crear confianza. Cuando terminó la comida, comenzamos a preparar el lugar para dormir. Misty se acomodó cerca de la fogata. Aunque seguía mirando con desconfianza a Caterpie. Poco a poco el bosque fue quedando en silencio. La noche comenzaba a cubrir el bosque verde. Y mientras las estrellas aparecían entre las copas de los árboles, 4 pequeños Pokémon permanecían atentos alrededor del campamento, velando el descanso de quienes, sin darse cuenta, empezaban a convertirse en una verdadera familia. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles. Los primeros rayos del sol iluminaron lentamente el campamento. Abrí los ojos despacio. Lo primero que vi fue a Pikachu, que seguía despierto. Estaba sentado sobre una roca vigilando los alrededores. Al escuchar que me había despertado, giró la cabeza. Pika. Sonreí. Buenos días. A unos metros, Spearow seguía sobre la rama de un árbol, atento a cualquier movimiento. Nidoran descansaba cerca de la fogata ya apagada. Y Caterpie dormía plácidamente bajo una gran hoja. Miré a Misty. Todavía seguía profundamente dormida.
No pude evitar reír un poco. Parece que alguien necesitaba descansar. Pikachu soltó una pequeña risa. Pica, pica. Comencé a recoger el campamento, con cuidado para no hacer demasiado ruido. Guardé las mantas, limpié el lugar y apagué por completo las últimas brasas. Unos minutos después, Misty abrió lentamente los ojos. Miró a su alrededor algo confundida. Ya es de día. Hace un rato. Respondí sonriendo. Ella se sentó rápidamente. ¿Por qué no me despertaste? Porque estabas descansando muy bien. Además, miré a mis Pokémon. Ellos hicieron guardia toda la noche. Misty observó a Pikachu, Spearow, Nidoran y Caterpie. Los cuatro permanecían tranquilos. Sonrió, con cierta ternura. Creo que nunca había visto un equipo tan unido. Guardamos las últimas cosas y retomamos el camino. El bosque verde comenzaba a despertar. Butterfly volaban entre las flores. Pidgey cantaban desde las ramas. Incluso algunos Weasley descendían lentamente utilizando sus hilos de seda. No habíamos avanzado demasiado cuando una sombra cruzó rápidamente sobre nosotros. Levanté la vista. Un Pidgeotto volaba entre los árboles. Una sonrisa apareció en mi rostro. Ahí estás. Misty siguió mi mirada. ¿Qué ocurre? Ese Pidgeotto. Quiero capturarlo. Saqué una Pokéball. Pikachu. ¿Preparado? Pikachu saltó al suelo. Pica. El ave descendió un poco para buscar alimento. Era la oportunidad perfecta. Ataque rápido. Pikachu desapareció entre una nube de polvo. En un instante apareció frente a Pidgeotto. El Pokémon volador reaccionó justo a tiempo. Abrió las alas y esquivó el golpe por muy poco. Pidgeotto agitó las alas con fuerza. Una potente ráfaga de viento salió disparada hacia Pikachu. Esquiva. Pikachu clavó sus patas en el suelo para no salir despedido. La corriente era muy fuerte. Ahora. Impact trueno. Las mejillas de Pikachu comenzaron a llenarse de electricidad. Un enorme rayo amarillo salió disparado. Pidgeotto intentó elevarse. Pero ya era demasiado tarde. La descarga lo alcanzó de lleno. El Pokémon cayó al suelo. Todavía consciente. Pero incapaz de seguir luchando. Saqué una Pokéball. B. La esfera golpeó suavemente a Pidgeotto. Una luz roja lo envolvió. La Pokéball cayó sobre la hierba. Una sacudida. 2. 3. Clic. Capturado. Pikachu corrió inmediatamente hacia la Pokéball. La recogió, con ambas patas y volvió corriendo. Pica. La levantó orgulloso. No pude evitar sonreír. Tomé la Pokéball. Lo hicimos, Pikachu. Levanté una mano. ¿Choca esos 5? Pikachu sonrió. Saltó. Y golpeó mi mano, con su pequeña pata. Pica. Misty soltó una risa. Definitivamente ustedes dos ya hacen un gran equipo. Guardé la Pokéball de Pidgeotto en mi cinturón. Bienvenido al equipo. Continuamos caminando. No pasó mucho tiempo antes de encontrar a varios cazabichos recorriendo el bosque. Algunos entrenaban. Otros buscaban nuevos Pokémon. Uno de ellos nos vio acercarnos y sonrió, con entusiasmo. Tú. Acepta una batalla Pokémon. Sonreí. Con gusto. El combate comenzó rápidamente. El cazabichos utilizó un Weedle. Yo decidí darle experiencia a Caterpie. Caterpie, adelante. El pequeño Pokémon salió decidido. Misty observó con curiosidad. ¿De verdad piensas usar a Caterpie? Asentí. Necesita experiencia. Y esta es una buena oportunidad. El cazabichos sonrió, confiado. Weedle, usa disparo de mora. Weedle lanzó un hilo de seda hacia Caterpie. Caterpie, esquívalo y responde con disparo de mora. Ambos ataques de seda chocaron en el aire. Las telarañas quedaron enredadas entre sí. Aproveché ese instante. Placaje. Caterpie avanzó con todas sus fuerzas. Golpeó a Weedle directamente. El pequeño Pokémon retrocedió varios pasos. Otra vez.
Caterpie volvió a embestir. Weedle cayó al suelo. No pudo levantarse. El cazabichos regresó a su Pokémon. Vaya. No esperaba perder contra un Caterpie. Sonreí. Nunca subestimes a un Pokémon solo por su especie. El joven asintió. Creo que aprendí la lección. Seguimos avanzando por el bosque. Apenas era media mañana. Y todavía quedaban muchos desafíos esperándonos entre los enormes árboles del bosque verde. Después de despedirnos del cazabichos, continuamos avanzando por el sendero del bosque verde. Aquel combate había servido para que Caterpie ganara confianza. No era el Pokémon más fuerte del equipo, pero nunca daba un paso atrás. Y eso era algo que valoraba mucho. Durante el resto de la mañana nos cruzamos con varios entrenadores más. La mayoría eran cazabichos que aprovechaban el bosque para entrenar a sus Pokémon. No todos aceptaban una batalla. Algunos simplemente saludaban al ver pasar a otros entrenadores. Pero otros no perdían la oportunidad. Vamos, Kakuna. Usa placaje, Caterpie. Los dos pequeños Pokémon chocaron una y otra vez. Kakuna resistía gracias a su duro caparazón, mientras que Caterpie aprovechaba su agilidad para moverse alrededor de él. No dejes de moverte. Caterpie obedeció. Esquivó un nuevo ataque. Después utilizó disparo de mora para sujetar ligeramente a Kakuna contra un árbol. Ahora, placaje. El impacto terminó por debilitar al Kakuna. El cazabichos regresó a su Pokémon. Buen combate. Sonreí. Igualmente. En ese momento escuché un sonido conocido. Giré inmediatamente hacia Caterpie. Su cuerpo comenzó a emitir un suave resplandor blanco. Misty abrió mucho los ojos. Está brillando. Sonreí. Ha llegado el momento. La luz envolvió completamente a Caterpie. Su pequeño cuerpo empezó a cambiar de forma. Creció unos centímetros. Su piel se endureció poco a poco. Cuando el brillo desapareció, un Metapod apareció frente a nosotros. Permanecía completamente inmóvil, pero sus ojos reflejaban la misma determinación de antes. Sonreí ampliamente. «Felicidades, Metapod. Lo lograste». Metapod respondió moviendo ligeramente su cuerpo. «Meta». El cazabichos quedó impresionado. «Increíble». Evolucionó justo después del combate. Misty se acercó despacio. Observó a Metapod durante unos segundos. Después sonrió. «Tenías razón. Los Pokémon tipo bicho evolucionan realmente rápido». Asentí. «Y todavía puede hacerse más fuerte». Guardé a Metapod en su Pokéball para que pudiera descansar después de tantos combates. Continuamos caminando. El sendero comenzó a hacerse un poco más estrecho. Los árboles eran cada vez más densos. No pasó mucho tiempo antes de escuchar un grito. «¡Quítenmelo!». Levanté la vista. Misty venía corriendo desesperada. «Haz algo». Detrás de ella no venía ningún Pokémon agresivo. Simplemente, un pequeño Weedle se había sujetado a una de sus piernas. El Pokémon parecía completamente tranquilo. Solo se había quedado enganchado a su pantalón. Misty, sin embargo, actuaba como si la estuviera persiguiendo un Beedrill gigante. «Quítamelo. Quítamelo». No pude evitar contener una risa. «Tranquila. No está haciendo nada. No me importa. Es un bicho». Suspiré divertido. «Spearow. Te toca». La Pokéball se abrió. Spearow apareció batiendo las alas. «Spear. Usa picotazo. Pero con cuidado. Solo lo suficiente para combatir». Spearow entendió inmediatamente. Descendió con rapidez. Golpeó suavemente a Weedle con el pico. El pequeño Pokémon cayó frente a nosotros. Todavía podía seguir luchando. «Placaje», ordené. Weedle respondió intentando embestir. Spearow esquivó con facilidad. Después volvió a utilizar un picotazo muy controlado. Esta vez Weedle quedó demasiado cansado para continuar. Saqué una Pokéball. «Ve».
La esfera golpeó a Weedle. Una luz roja lo envolvió. La Pokéball cayó al suelo. Una sacudida. 2, 3, clic. Capturado. Antes de que pudiera recogerla, Spearow salió disparado hacia mí. Instintivamente di un paso hacia atrás. Pero Spearow no venía a atacarme. Pasó rozándome. Y justo detrás de mí se escuchó un fuerte sonido metálico. Clang. Algo cayó sobre el suelo. Me giré rápidamente. Clavada en la tierra había una katana de madera. Apenas unos centímetros detrás del lugar donde yo estaba hacía un instante. Frente a nosotros apareció un muchacho vestido con una armadura de samurái. Se veía tan sorprendido como nosotros. Spearow aterrizó frente a mí. Extendió las alas. Como si estuviera protegiéndome. Sonreí. Gracias, Spearow. El pequeño Pokémon giró apenas la cabeza. Spear. Recogí la Pokéball de Weedle y la guardé. Después miré al muchacho. No deberías hacer eso. El joven frunció el ceño. Solo era una broma. Negué lentamente. Una broma puede terminar muy mal. Si alguien hubiera tenido un Pokémon más agresivo, podría haber respondido con un ataque de verdad. El muchacho guardó silencio. Parecía no haber pensado en ello. Después recogió su katana de madera. Me observó durante unos segundos. Finalmente sonrió. Veo que tienes buenos Pokémon. Especialmente ese Spearow. Entonces señaló una parte del bosque. Soy un samurái. Y te reto a una batalla Pokémon. Misty dio un paso hacia atrás. Creo que esto será interesante. Sonreí mientras tomaba una Pokéball de mi cinturón. Aceptó el desafío. El muchacho recogió su katana de madera y la colocó nuevamente en su espalda. Después me observó con una sonrisa llena de confianza. Ya me enfrenté a 3 entrenadores que venían desde Pueblo Paleta. Cruzó los brazos. Todos aceptaron mi desafío. Ahora quiero ver qué tan fuerte eres tú. Le devolví la sonrisa. Entonces aceptó. Saqué una Pokéball de mi cinturón. El samurái hizo lo mismo. Adelante, Pinsir. Un gran Pinsir apareció frente a nosotros, haciendo sonar sus enormes cuernos al chocar entre sí. Pinsir. Misty abrió un poco los ojos. Es bastante grande. Respiré con calma. Pidgeotto, es tu turno. La Pokéball se abrió. Pidgeotto desplegó sus alas y lanzó un fuerte graznido. Era la primera batalla de mi nuevo compañero. Pidgeotto. El samurái levantó un brazo. Pinsir, usa corte. Pinsir salió corriendo con una velocidad sorprendente. Pidgeotto, toma altura. Pidgeotto ascendió rápidamente entre las ramas. Las pinzas de Pinsir solo alcanzaron a cortar el aire. Ahora, ataque arena. Pidgeotto descendió rozando el suelo. Con el fuerte batir de sus alas levantó una nube de polvo que golpeó directamente el rostro de Pinsir. Pinsir. Ataque rápido. Pidgeotto desapareció por un instante. Apareció frente a Pinsir y lo golpeó en el costado antes de volver a elevarse. El samurái sonrió. Nada mal. Pinsir, salto. Pinsir impulsó todo su cuerpo hacia arriba. Pidgeotto apenas consiguió esquivarlo. Ráfaga. Una poderosa corriente de aire golpeó a Pinsir mientras descendía. El enorme Pokémon perdió el equilibrio. Ahora. Ataque rápido. Pidgeotto descendió una vez más. El impacto fue suficiente para derribar definitivamente a Pinsir. El Pokémon quedó tendido sobre el suelo. El samurái sonrió mientras lo regresaba a su Pokéball. Buen trabajo. Ahora. Metapod. Una nueva Pokéball se abrió. Metapod apareció frente a nosotros. Sonreí. Era una buena oportunidad para otro de mis Pokémon. Regresa, Pidgeotto. El ave volvió a su Pokéball. Saqué otra. Weedle. El pequeño Pokémon apareció decidido. Era su primera batalla oficial. Me agaché un poco. Hazlo como practicamos. Weedle asintió. Wii. Metapod, endurecer. El cuerpo del Metapod comenzó a endurecerse.
Weetle, disparo de Mora. Los hilos de seda salieron disparados. Parte de ellos envolvieron ligeramente a Metapod. Placaje. Weetle aprovechó la inmovilidad de su rival para golpearlo varias veces. Metapod resistía gracias a endurecer. Pero cada impacto iba acumulando daño. El samurái observaba atento. Muy buena estrategia. No intentas derrotarlo con fuerza. Lo estás desgastando. Sonreí. Cada Pokémon tiene su manera de combatir. Después de varios intercambios, Metapod finalmente dejó de responder. El combate había terminado. El samurái regresó a su Pokémon. Se acercó hasta nosotros. Extendió la mano. Fue un excelente combate. La estreché con una sonrisa. Igualmente. Después señaló uno de los senderos del bosque. Si siguen ese camino llegarán a la salida del Bosque Verde. Desde allí solo tendrán que continuar hacia Ciudad Plateada. Gracias. El muchacho hizo una pequeña reverencia. Espero que volvamos a enfrentarnos algún día. Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Misty caminó hasta colocarse a mi lado. Debo admitir que tu forma de combatir es muy diferente a la de otros entrenadores. La miré curioso. ¿Por qué lo dices? Porque piensas mucho antes de dar una orden. No solo mandas atacar. Sonreí. Recordé una de las enseñanzas del profesor Oak. No pienses como entrenador. Piensa como Pokémon. Supongo que aún tengo mucho que aprender. Pikachu dio un pequeño salto y volvió a acomodarse sobre mi hombro. Pika. Sonreí mientras observaba el sendero frente a nosotros. Vamos. Todavía nos espera un largo viaje. Y apenas estamos dando los primeros pasos. Mientras los tres avanzaban entre los últimos árboles del Bosque Verde, un nuevo horizonte comenzaba a abrirse frente a ellos. Cada encuentro, cada batalla y cada nuevo compañero eran parte de un camino que apenas empezaba a escribirse. Capítulo 18. La primera medalla. Las copas de los árboles comenzaron a quedar atrás. Después de varios días atravesando el Bosque Verde, por fin el camino volvió a abrirse. Una suave brisa nos recibió mientras dábamos los últimos pasos fuera del bosque. Respiré profundamente. El aire era diferente. Más seco. Más fresco. Frente a nosotros, a lo lejos, una ciudad rodeada de montañas comenzaba a hacerse visible. Sus edificios de piedra resaltaban entre el paisaje, y detrás de ellos podían distinguirse enormes paredes rocosas que parecían proteger toda la ciudad. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Al fin. Ciudad Plateada. Misty también levantó la vista. Así que por fin salimos de ese bosque. Suspiró aliviada. Pensé que nunca dejaría de encontrarme con Pokémon Insecto. Pikachu soltó una pequeña risa desde mi hombro. Pika. Misty lo señaló con el dedo. No te burles. Pikachu simplemente desvió la mirada, como si no hubiera hecho nada. Continuamos caminando por el sendero. Apenas habíamos avanzado unos minutos, cuando escuchamos una voz conocida detrás de nosotros. Nos giramos. Era el samurái. Había llegado hasta la salida del bosque. Se detuvo a unos metros de nosotros. Hasta aquí llega mi camino, dijo mientras acomodaba la katana de madera en su espalda. El Bosque Verde es mi hogar. No suelo salir de él. Le sonreí. Gracias por indicarnos la salida. El muchacho asintió. La próxima vez que nos encontremos, espero que seas todavía más fuerte. Lo mismo digo. El samurái levantó una mano a modo de despedida. Después dio media vuelta y desapareció nuevamente entre los árboles del Bosque Verde. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Era curioso. Había sido un encuentro breve, pero había dejado una buena impresión. Seguimos avanzando. El paisaje comenzó a cambiar poco a poco. Cada vez había menos árboles. En su lugar aparecieron grandes formaciones rocosas. Algunas sobresalían del suelo como enormes columnas naturales. Otras parecían haber caído desde las montañas hacía mucho tiempo.
Misty caminó hasta una roca plana. 5 minutos. Solo 5 minutos. Se dejó caer sobre la piedra. Mis piernas necesitan descansar. Solté una pequeña risa. Está bien. Nos sentamos un momento. Pikachu saltó de mi hombro y comenzó a caminar entre las piedras con curiosidad. Mientras esperaba a Misty, observé el camino. Entonces vi a un hombre acercándose empujando una pequeña carreta llena de piedras de distintos tamaños. Llevaba ropa sencilla, una gran mochila y una enorme sonrisa. En cuanto estuvo lo bastante cerca, levantó una roca brillante. Buenos días. ¿Les interesa una piedra de excelente calidad? Misty lo miró confundida. ¿Está vendiendo piedras? El hombre asintió con entusiasmo. Claro. Tengo piedras lisas, piedras redondas, piedras con formas curiosas. Incluso esta parece un onix. Le mostró una roca alargada que, siendo sinceros, apenas se parecía a un onix. Misty intentó contener la risa. Yo, en cambio, reconocí inmediatamente al hombre. Flint. El padre de Brock. Por fuera mantuve una expresión completamente normal. No podía decir que lo conocía. Sería imposible explicar por qué. Buenos días. Saludé con educación. No creo que podamos comprar nada. Acabamos de empezar nuestro viaje. Flint soltó una carcajada. Jajaja. Eso mismo dicen todos los entrenadores jóvenes. Guardó la roca nuevamente en la carreta. ¿Van hacia Ciudad Plateada? Asentimos. Sí. Entonces vienen por el gimnasio. Misty respondió antes que yo. Él sí. Yo solo lo acompaño. Flint me observó con interés. Primer gimnasio. Así es. El hombre sonrió ampliamente. Entonces les deseo mucha suerte. Brock es un líder bastante serio. Pero también es un gran entrenador. Volvió a sujetar la carreta. Yo también voy hacia la ciudad. Si quieren, podemos caminar juntos. El camino es más corto de lo que parece. Acepté con un movimiento de cabeza. Nos vendrá bien la compañía. Durante el resto del trayecto, Flint no dejó de hablar. Contó historias de piedras extrañas que había encontrado. Mostró algunas que, según él, tenían formas muy curiosas. Incluso intentó convencer a Pikachu de comprar una pequeña roca brillante. Pikachu la observó unos segundos. Después negó con la cabeza. Pika. Flint soltó una gran carcajada. Hasta tu Pikachu sabe ahorrar mejor que algunos entrenadores. Sin darnos cuenta, las enormes puertas de Ciudad Plateada aparecieron frente a nosotros. Flint señaló hacia el interior de la ciudad. Bienvenidos a Ciudad Plateada. Espero que disfruten su estancia. Y mucha suerte en el gimnasio. Nos despedimos de él y seguimos nuestro camino. Apenas cruzamos las puertas de la ciudad, lo primero que vimos fue el gran edificio del centro Pokémon. Me detuve un instante. Miré de reojo la dirección donde se encontraba el gimnasio. Luego sonreí para mis adentros. Todavía no. Antes de desafiar a Brock, mi equipo debía estar completamente preparado. Desvié la mirada del gimnasio y señalé el edificio del centro Pokémon. Primero iremos allí. Misty siguió la dirección de mi dedo. ¿No vas a desafiar a Brock hoy? Negué con tranquilidad. No, ella arqueó una ceja. Pensé que en cuanto llegaras ibas a correr al gimnasio. Sonreí. Podría hacerlo. Entonces, miré las Pokéball de mi cinturón. Mi equipo todavía necesita un último entrenamiento. Quiero que todos lleguen en las mejores condiciones posibles. Misty permaneció unos segundos en silencio. Finalmente sonrió. Supongo que tienes un plan. Más o menos. Entramos al centro Pokémon. Como era costumbre, el lugar estaba impecablemente limpio. Varios entrenadores descansaban junto a sus Pokémon mientras otros esperaban su turno frente al mostrador. La enfermera Goy levantó la vista al vernos entrar. Bienvenidos al centro Pokémon de Ciudad Plateada. Me acerqué al mostrador. Buenos días,
Enfermera Goi. ¿Podría revisar a mis Pokémon? Por supuesto. Fui colocando las Pokéballs sobre el mostrador una por una. Goi las tomó con cuidado y las colocó en la máquina de recuperación. Pikachu, que seguía sobre mi hombro, dio un pequeño salto hasta el suelo. Goi sonrió al verlo. ¿Y tú, también quieres una revisión? Pika. Respondió asintiendo. Perfecto. No tardaré mucho. Mientras esperábamos, Misty tomó asiento en una de las bancas. Yo observé el movimiento del centro Pokémon. Entrenadores llegaban desde distintas rutas. Algunos hablaban emocionados sobre el gimnasio. Otros comentaban lo difícil que era atravesar el Monte Moon. Ciudad Plateada era un lugar lleno de entrenadores que perseguían el mismo sueño. Unos minutos después, Goi regresó. Aquí tienen. Todos sus Pokémon están en perfectas condiciones. Recogí las Pokéball. Muchas gracias. Ha sido un placer. Salimos del centro Pokémon y caminamos hasta un terreno amplio a las afueras de la ciudad. Había varios entrenadores practicando con sus Pokémon, pero aún quedaba suficiente espacio libre. Tomé varias Pokéball. Salgan. 6 destellos rojos iluminaron el campo. Frente a nosotros aparecieron Pikachu, Pidgeotto, Spearow, Nidoran, Metapod y Weedle. Pidgeotto abrió las alas orgullosamente. Spearow lanzó un pequeño chillido mientras miraba alrededor. Nidoran comenzó a olfatear el suelo con curiosidad. Metapod permanecía inmóvil, aunque movía ligeramente su cuerpo de vez en cuando. Weedle levantó la cabeza con entusiasmo. Pikachu dio un pequeño salto y volvió a colocarse a mi lado. Misty observó a todo el equipo. Después me miró a mí. Frunció ligeramente el ceño. ¿Vas a entrenar a todos al mismo tiempo? Asentí. Sí. ¿No sería mejor hacerlo uno por uno? Sonreí. Eso funciona cuando solo quieres que un Pokémon sea más fuerte. Me agaché frente a Nidoran y le acaricié suavemente la cabeza. Pero un equipo no gana porque cada integrante sea fuerte. Levanté la vista hacia todos mis Pokémon. Gana cuando aprende a confiar en los demás. Misty permaneció callada. Nunca había pensado en eso. En Ciudad Celeste había visto muchos entrenamientos. Todos consistían en repetir ataques una y otra vez. Lo que Ash estaba haciendo era completamente diferente. Me incorporé. Muy bien. Comencemos. Miré a Nidoran y a Metapod. Ustedes dos serán los primeros. No quiero que intenten vencer al otro. Quiero que aprendan a observar. Nidoran dio un pequeño salto hacia adelante. Metapod avanzó lentamente hasta colocarse frente a él. Nidoran. Usa placaje. Pero detente justo antes de golpear. Nidoran salió corriendo. Cuando estaba a unos centímetros de Metapod, clavó las patas en el suelo. Una pequeña nube de polvo se levantó. Sonreí. Muy bien. Ahora otra vez. Pero desde otro ángulo. Nidoran rodeó lentamente a Metapod. Repitió el ejercicio. Una y otra vez. No estaba entrenando fuerza. Estaba entrenando control. Después levanté la vista hacia el cielo. Pidgeotto. Spearow. Los dos Pokémon alzaron el vuelo casi al mismo tiempo. No quiero una pelea. Quiero que vuelen juntos. Mantengan la misma velocidad. Si uno acelera, el otro deberá alcanzarlo sin perder el equilibrio. Pidgeotto tomó la delantera. Spearow aceleró para alcanzarlo. Poco a poco ambos comenzaron a sincronizar sus movimientos. Ya no parecían dos rivales. Parecían dos compañeros aprendiendo a volar juntos. Finalmente observé a Weedle. Tú también vas a aprender. Por ahora solo mira. Aprende cómo se mueve cada uno de tus compañeros. Cada batalla empieza antes del primer ataque. Gui. Respondió con entusiasmo. A mi lado, Pikachu seguía observándome. Él sabía perfectamente qué entrenamiento nos esperaba. Le sonreí. Bien. Nos toca a nosotros. Misty contemplaba toda la escena desde la roca donde estaba sentada.
No esperaba que entrenar pudiera ser así. Ella siempre había creído que entrenar consistía en lanzar ataques una y otra vez. Sin embargo, Ace estaba enseñando coordinación, confianza y trabajo en equipo antes incluso de pensar en la fuerza. Era la primera vez que veía entrenar a un entrenador de esa manera. Y, sin darse cuenta, comenzó a entender por qué los Pokémon de Ace confiaban tanto en él. Desvié la mirada del gimnasio y señalé el edificio del centro Pokémon. Primero iremos allí. Misty siguió la dirección de mi dedo. ¿No vas a desafiar a Brock hoy? Negué con tranquilidad. No, ella arqueó una ceja. Pensé que en cuanto llegaras ibas a correr al gimnasio. Sonreí. Podría hacerlo. Entonces, miré las Pokéball de mi cinturón. Mi equipo todavía necesita un último entrenamiento. Quiero que todos lleguen en las mejores condiciones posibles. Misty permaneció unos segundos en silencio. Finalmente sonrió. Supongo que tienes un plan. Más o menos. Entramos al centro Pokémon. Como era costumbre, el lugar estaba impecablemente limpio. Varios entrenadores descansaban junto a sus Pokémon mientras otros esperaban su turno frente al mostrador. La enfermera Goy levantó la vista al vernos entrar. Bienvenidos al centro Pokémon de Ciudad Plateada. Me acerqué al mostrador. Buenos días, enfermera Goy. ¿Podría revisar a mis Pokémon? Por supuesto. Fui colocando las Pokéball sobre el mostrador una por una. Goy las tomó con cuidado y las colocó en la máquina de recuperación. Pikachu, que seguía sobre mi hombro, dio un pequeño salto hasta el suelo. Goy sonrió al verlo. ¿Y tú, también quieres una revisión? Pika. Respondió asintiendo. Perfecto. No tardaré mucho. Mientras esperábamos, Misty tomó asiento en una de las bancas. Yo observé el movimiento del centro Pokémon. Entrenadores llegaban desde distintas rutas. Algunos hablaban emocionados sobre el gimnasio. Otros comentaban lo difícil que era atravesar el Monte Moon. Ciudad Plateada era un lugar lleno de entrenadores que buscaban conseguir su primera medalla. Unos minutos después, Goy regresó. Aquí tienen. Todos sus Pokémon están en perfectas condiciones. Recogí las Pokéball. Muchas gracias. Ha sido un placer. Salimos del centro Pokémon y caminamos hasta un terreno amplio a las afueras de la ciudad. Había varios entrenadores practicando con sus Pokémon, pero todavía quedaba suficiente espacio libre. Tomé varias Pokéball de mi cinturón. Salgan. 6 destellos rojos iluminaron el campo. Frente a nosotros aparecieron Pikachu, Pidgeotto, Spearow, Nidoran, Metapod y Weedle. Pidgeotto extendió sus alas con orgullo. A diferencia de otros Pokémon de mi equipo, él ya había llegado conmigo en esa etapa evolucionada. Su fuerza era evidente. Pero eso no significaba que no tuviera cosas que aprender. Un Pokémon evolucionado también podía mejorar. Spearow lanzó un pequeño chillido mientras observaba el lugar. Nidoran olfateó el terreno con curiosidad. Metapod permaneció inmóvil, aunque movía ligeramente su cuerpo de vez en cuando. Weedle levantó la cabeza con entusiasmo. Pikachu dio un pequeño salto y volvió a colocarse a mi lado. Misty observó a todo el equipo. Después me miró con curiosidad. ¿Vas a entrenar a todos al mismo tiempo? Asentí. Sí. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿No sería mejor hacerlo uno por uno? Sonreí. Eso funciona cuando solo quieres que un Pokémon sea más fuerte. Me agaché frente a Nidoran. Pero un equipo no gana porque cada integrante sea fuerte. Miré a todos mis Pokémon. Gana cuando aprende a confiar en los demás. Misty permaneció callada. Era la primera vez que veía entrenar a Ace. Ella había visto entrenadores antes. La mayoría se concentraban en hacer que sus Pokémon dominaran ataques más poderosos. Pero Ace parecía estar buscando algo diferente. No solo quería fuerza. Quería que sus Pokémon se entendieran. Me levanté. Muy bien. Comencemos.
Miré a Nidoran y Metapod. Ustedes dos serán los primeros. No quiero que intenten vencer al otro. Quiero que aprendan a observar. Nidoran dio un pequeño salto hacia adelante. Metapod avanzó lentamente hasta colocarse frente a él. Nidoran. Usa placaje. Pero detente justo antes de golpear. Nidoran salió corriendo. Cuando estaba a unos centímetros de Metapod, clavó las patas en el suelo. Una pequeña nube de polvo apareció alrededor. Sonreí. Muy bien. Eso era lo que buscaba. No solo fuerza. Control. Repetimos el ejercicio varias veces. Nidoran comenzó a moverse mejor. Ya no atacaba impulsivamente. Pensaba antes de actuar. Después levanté la mirada hacia el cielo. Pidgeotto. Spearow. Los dos Pokémon voladores observaron hacia arriba. Ahora ustedes. No quiero una pelea. Quiero que aprendan a moverse juntos. Pidgeotto levantó el vuelo con elegancia. Spearow salió detrás de él. Al principio ambos intentaban superar al otro. Era más una competencia que un entrenamiento. Pero poco a poco empezaron a ajustar sus movimientos. Uno cambiaba de dirección. El otro lo seguía. Uno aceleraba. El otro respondía. Misty observaba sorprendida. Era la primera vez que veía a dos Pokémon entrenar sin intentar derrotarse. Finalmente miré a Wedle. Tú también vas a aprender. Por ahora observa. Aprende cómo se mueve cada uno de tus compañeros. Cada batalla empieza antes del primer ataque. Gui. Respondió emocionado. Después miré a Pikachu. Él me estaba observando en silencio. Sabía que él era el siguiente. Me senté frente a él. Pikachu inclinó la cabeza. Pika. Respiré lentamente. Yo sé meditar. Pero tú eres diferente. No puedo simplemente enseñarte como si fueras humano. Pikachu me miró con atención. Quiero que aprendas a sentir tu electricidad. No a soltarla. No a atacar. A entenderla. Cerré los ojos y comencé a respirar. Pikachu dudó unos segundos. Después se sentó frente a mí. Misty observaba desde lejos. No entendía qué estaba intentando hacer Ash. Ni siquiera parecía un entrenamiento normal. Durante varios minutos permanecimos así. Sin movimientos bruscos. Sin ataques. Solo concentrándonos. Hasta que una pequeña chispa salió de las mejillas de Pikachu. Pikachu abrió los ojos sorprendido. Pika. Sonreí. Eso fue diferente. No fue un ataque. Fue una reacción. Significa que estás empezando a sentir tu propia energía. Pikachu volvió a cerrar los ojos. Esta vez por decisión propia. Todavía no sabía cómo enseñarle a controlar completamente su electricidad. Pero acabábamos de encontrar el primer paso. Y eso era suficiente. Misty seguía observando en silencio. Era su primer día viendo cómo Ash entrenaba. Y comenzaba a entender algo. Para Ash, los Pokémon no eran simplemente compañeros de batalla. Eran amigos que crecían junto a él. La luz del sol entró por la ventana de la habitación. Abrí los ojos lentamente. Por unos segundos me quedé mirando el techo. Entonces recordé dónde estaba. Ciudad Plateada. El gimnasio. Brock. Mi primer desafío oficial. Me levanté de la cama y me preparé. Cuando terminé, Pikachu ya estaba despierto. El pequeño Pokémon eléctrico estaba sentado sobre la cama mirándome. ¿Listo? Pika. Respondió con determinación. Guardé algunas cosas en mi mochila y salí de la habitación. En el pasillo encontré a Misty, quien también acababa de salir. Buenos días. Buenos días. Me miró unos segundos. Así que hoy es el gran día. Asentí. Sí. ¿Estás nervioso? Pensé la respuesta. La verdad era que sí. No porque no conociera a Brock. Sabía quién era. Sabía cómo peleaba. Pero eso no significaba que esta batalla fuera sencilla. Estoy preparado. Misty sonrió. Eso sonó como algo que diría un entrenador veterano. Solté una pequeña risa.
Todavía tengo mucho que aprender. Salimos del centro Pokémon y caminamos hacia el gimnasio de Ciudad Plateada. El edificio era enorme. Su estructura de piedra combinaba perfectamente con la temática del líder. Frente a la entrada me detuve unos segundos. Este era el momento. Mi primer gimnasio. La primera prueba real de mi viaje. Abrí la puerta. Dentro del gimnasio, el ambiente era completamente diferente. El campo de batalla estaba rodeado de grandes rocas. Parecía una pequeña montaña dentro de un edificio. Al otro lado del campo se encontraba un joven de cabello oscuro. Brock, el líder de gimnasio de Ciudad Plateada. Junto a él había varios Pokémon tipo roca entrenando. Al vernos entrar, Brock se acercó. «Bienvenido al gimnasio de Ciudad Plateada». Me observó con atención. «¿Vienes a desafiarme?», asentí. «Sí. Soy Ash Ketchum. Vengo de Pueblo Paleta». Brock sonrió ligeramente. «Otro entrenador que busca su primera medalla». Miró a Pikachu sobre mi hombro. Después observó mis Pokéball. «No pareces tener Pokémon especializados contra el tipo roca». Tenía razón. No tenía un Pokémon de agua o planta. No tenía una ventaja directa. Pero eso no significaba que no pudiera ganar. «No necesito una ventaja fácil», respondí. «Solo necesito una estrategia». Brock sonrió. «Me gusta esa respuesta». Un árbitro apareció en el campo. El combate entre el aspirante Ash Ketchum de Pueblo Paleta y el líder de gimnasio Brock de Ciudad Plateada comenzará ahora. Reglas: 2 Pokémon por entrenador. El combate terminará cuando ambos Pokémon de uno de los participantes no puedan continuar. Brock tomó una Pokéball. «Muy bien. Veamos qué puedes hacer». Geodude, sal. Una luz roja apareció. Un Pokémon roca apareció frente a él. Geodude golpeó sus brazos con confianza. Tomé una Pokéball. No podía usar a Pikachu. El tipo eléctrico no era la mejor opción contra un Pokémon de roca. Además, esta batalla no era solo sobre ganar. Era sobre demostrar cuánto había crecido mi equipo. «Ve. Nidoran». Nidoran apareció en el campo. Misty abrió los ojos sorprendida. Nidoran miró a Brock. Después al pequeño Pokémon. «¿Vas a usarlo contra un tipo roca?». No respondí. Confiaba en él. Brock también parecía sorprendido. Interesante elección. El árbitro levantó la bandera. «Comiencen». Geodude, usa placaje. Geodude salió avanzando con fuerza. Nidoran, esquiva. Nidoran saltó hacia un lado. El ataque pasó rozándolo. Ahora usa doble patada. Nidoran aprovechó la distancia. Sus patas golpearon rápidamente a Geodude. El impacto hizo retroceder al Pokémon roca. Brock levantó una ceja. «Buen movimiento. No intentaste enfrentarlo con fuerza. Usaste velocidad». Sonreí. Era exactamente la razón por la que había entrenado con él. Nidoran no era el Pokémon más fuerte. Pero podía aprender. Geodude, usa lanzamiento de roca. Geodude levantó varias piedras. Nidoran, muévete. El pequeño Pokémon empezó a esquivarlas. 1, 2, 3. Cada movimiento era más preciso. Brock observaba con atención. Ese Nidoran no peleaba como un Pokémon sin experiencia. Había disciplina detrás. Ahora, Nidoran corrió hacia adelante. Doble patada. El golpe fue directo. Geodude cayó de rodillas. El árbitro levantó la bandera. Geodude no puede continuar. Nidoran gana. Misty abrió los ojos sorprendida. No esperaba que el pequeño Pokémon pudiera derrotar al primero de Brock. Brock sonrió. Nada mal. Pero esto solo fue el comienzo. Tomó su segunda Pokéball. «Ve. Onix». El suelo comenzó a temblar. Una enorme serpiente de roca apareció en el campo. Nidoran miró hacia arriba. Incluso él parecía impresionado. Respiré profundamente. Ahora comenzaba la verdadera batalla. El enorme Onix dejó escapar un potente rugido.
Su inmenso cuerpo de roca parecía ocupar casi todo el campo de combate. Nidoran levantó la vista. La diferencia de tamaño era abrumadora. Misty tragó saliva. Es enorme. Incluso varios entrenadores que se encontraban observando el combate comenzaron a murmurar. Ese chico está acabado. Su Nidoran ya peleó contra Geodude. No tiene forma de vencer a Onix. Brock no parecía confiado. Pero tampoco subestimaba a Nidoran. Después de ver cómo había derrotado a Geodude, sabía que ese pequeño Pokémon podía sorprender. El árbitro levantó ambas banderas. Continúe el combate. Brock fue el primero en actuar. Onix, usa ataque rápido, no. Se detuvo un instante. Sonrió. No sacó la férrea. La enorme cola de Onix comenzó a brillar con un tono metálico. Descendió con fuerza. Nidoran, corre. Nidoran salió disparado hacia un lado. La cola impactó contra el suelo. B grande O-M. El gimnasio tembló. Fragmentos de roca salieron despedidos por todas partes. Nidoran apenas había conseguido esquivarlo. Sonreí. Justo, como había imaginado. Un Pokémon tan grande. También tenía ataques muy amplios. Pero necesitaba más tiempo para cambiar de dirección. Ahora acércate. Nidoran corrió directamente hacia Onix. Brock comprendió la intención. No lo dejes acercarse. Lanza rocas. Varias piedras comenzaron a caer desde arriba. A la izquierda. Nidoran giró. Ahora a la derecha. Otra roca pasó rozando una de sus orejas. Misty seguía el combate con los ojos completamente abiertos. Ash no estaba ordenando ataques. Estaba guiando cada movimiento de Nidoran. Era como si ambos pensaran al mismo tiempo. Ahora. Doble patada. Nidoran saltó. Golpeó una de las rocas inferiores del cuerpo de Onix. El enorme Pokémon retrocedió apenas unos centímetros. Pero el daño fue evidente. Brock sonrió. Muy bien. Elegiste el mejor ataque posible. Los ataques de tipo lucha eran muy efectivos contra los Pokémon tipo roca. No esperaba menos. Pero, Onix todavía tiene mucha energía. Onix. Enrollarse. El enorme cuerpo comenzó a girar. En pocos segundos rodeó completamente a Nidoran. El pequeño Pokémon quedó atrapado. Misty dio un paso hacia adelante. Ash. Apreté los dientes. Era un problema. Si intentaba salir por fuerza, perdería. Entonces recordé el entrenamiento del día anterior. Nidoran. No luches contra la fuerza. Busca un espacio. Nidoran dejó de empujar desesperadamente. Comenzó a observar. Los anillos del cuerpo de Onix no estaban completamente unidos. Había pequeños espacios entre las enormes rocas. Ahora. Salta. Nidoran impulsó todo su cuerpo. Encontró el hueco justo a tiempo. Escapó del agarre de Onix. Brock abrió ligeramente los ojos. No esperaba que encontrara la salida tan rápido. Sonreí. Eso era exactamente lo que habíamos entrenado. Observar antes de actuar. Misty también lo comprendió. Aquel extraño entrenamiento del día anterior. No había sido una pérdida de tiempo. Estaba dando resultados. Brock respiró profundamente. Muy bien. Ahora entiendo. No entrenaste solamente la fuerza de tus Pokémon. Entrenaste su capacidad para pensar. Asentí. Porque una batalla no siempre la gana el más fuerte. A veces. La gana quien toma la mejor decisión. Brock sonrió, con sinceridad. Cada vez disfrutaba más aquel combate. Entonces veamos hasta dónde llegan tus decisiones. Onix. Usa derribo. Onix rugió. Todo su enorme cuerpo salió disparado hacia Nidoran. El suelo volvió a estremecerse. Esta vez. No habría forma de esquivarlo simplemente corriendo. 9:49 p.m., 1 de agosto de 2026, José Ami. Onix avanzaba como una avalancha. Cada segmento de su enorme cuerpo hacía temblar el campo de batalla. Las gradas vibraban. El polvo se levantó alrededor de Nidoran.
Misty apretó los puños. No hay forma de esquivarlo. Brock mantenía la vista fija en el combate. Conocía perfectamente el alcance de ese ataque. Si impactaba de lleno, el combate terminaría. Pero yo permanecí tranquilo. Respiré hondo. Nidoran. No retrocedas. Nidoran dejó de correr. Clavó las patas en el suelo. Esperó. Los espectadores comenzaron a murmurar. ¿Qué está haciendo? ¿Se va a dejar golpear? Onix seguía acercándose. 5 metros. 4. 3. 2. Ahora. Salta hacia su costado. En el último instante, Nidoran dio un salto con todas sus fuerzas. 9:57 p.m., 1 de agosto de 2026, Joseami. El gimnasio permaneció en silencio durante unos segundos. Todos seguían observando a Nidorino. El Pokémon todavía parecía sorprendido por su propia evolución. Movió lentamente sus patas. Después levantó la cabeza y lanzó un fuerte rugido. Nidorino. Sonreí. Lo lograste. Nidorino giró hacia mí. Corrió hasta quedar frente a mí. Me agaché y apoyé una mano sobre su cabeza. Estoy orgulloso de ti. Nidorino cerró los ojos unos segundos. Había llegado a mi equipo desconfiando de los humanos. Ahora acababa de conseguir la victoria más importante de su vida. Brock caminó hasta el centro del campo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió lentamente. Dentro descansaba una medalla gris con forma de roca tallada. La sostuvo entre sus dedos. Asketchum. Has demostrado estrategia, respeto por tus Pokémon y confianza en tu equipo. Por todo ello, te entrego oficialmente la medalla roca. Tomé la medalla con cuidado. Era la primera. La observé durante unos segundos antes de guardarla en el estuche para medallas que mi madre había colocado en mi mochila antes de salir de Pueblo Paleta. Una de 8. Todavía quedaba un largo camino. Brock sonrió. Espero volver a enfrentarme contigo algún día. Estoy seguro de que entonces serás mucho más fuerte. Le devolví la sonrisa. Yo también lo espero. Misty se acercó dando un pequeño aplauso. Felicidades. La verdad, no esperaba que ganaras usando ese equipo. Reí un poco. Yo tampoco esperaba que fuera tan difícil. Brock cruzó los brazos. Eso me halaga. Los tres soltamos una pequeña risa. Entonces Brock guardó silencio durante unos instantes. Parecía estar pensando en algo. Finalmente habló. La verdad. Siempre he querido salir de viaje. Conocer otras regiones. Aprender más sobre los Pokémon. Pero, dirigió la mirada hacia una puerta situada al fondo del gimnasio. Tengo que cuidar de mis hermanos. No puedo abandonarlos. En ese momento, la puerta principal del gimnasio volvió a abrirse. Brock. Una voz grave resonó por toda la sala. Todos giramos la cabeza. Un hombre de cabello alborotado entró caminando con una enorme mochila sobre la espalda. Misty lo observó confundida. ¿Quién es? Brock abrió los ojos como platos. Papá. Flint sonrió, con cierta incomodidad. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Sé que no fui el mejor padre. Y tampoco el mejor líder de gimnasio. Pero vine a corregir mis errores. Brock permanecía completamente inmóvil. No sabía qué decir. Flint caminó hasta quedar frente a él. A partir de hoy, yo cuidaré de tus hermanos. Tú ya has cargado con esa responsabilidad durante demasiado tiempo. Brock bajó lentamente la mirada. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Pero ahora que finalmente habían llegado, le costaba creerlas. ¿Hablas en serio? Flint asintió. Completamente. Es hora de que vivas tu propia aventura. Brock guardó silencio. Después comenzó a hablar tan rápido que casi nadie logró entenderlo. Entonces hay que darla de comida a las 8 de la mañana. Luego Nori quiere su sándwich sin zanahoria y Susie debe dormir temprano porque si no. Flint levantó ambas manos. Alto. Todos soltamos una pequeña risa.
Incluso Brock se dio cuenta de lo rápido que estaba hablando. Respiró hondo. Y esta vez comenzó de nuevo. Con calma. Le explicó la rutina de cada uno de sus hermanos. ¿Qué les gustaba comer? ¿Quién necesitaba ayuda con sus tareas? ¿Quién debía levantarse temprano? Y todas las responsabilidades que había llevado solo durante años. Flint escuchó atentamente. Cuando Brock terminó, su padre sonrió. Puedes irte tranquilo. Me encargaré de todo. Brock permaneció en silencio unos segundos. Después respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. Parecía sentirse libre. Giró hacia nosotros. Si todavía aceptan mi compañía, me gustaría viajar con ustedes. Miré a Misty. Ella sonrió. Después volví a mirar a Brock. Será un gusto tenerte con nosotros. Brock sonrió ampliamente. Entonces, espérenme una hora en el centro Pokémon. Necesito preparar algunas cosas. Ahí estaremos. Brock salió casi corriendo hacia su casa. Flint observó cómo se alejaba. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Cuídalo. Asentí. Lo haremos. Una hora más tarde. La puerta del centro Pokémon volvió a abrirse. Brock entró con una mochila nueva sobre la espalda. A su cinturón, colgaban varias Pokéball. Al vernos, sonrió. Lamento la espera. ¿Nos vamos? Respondí, con una sonrisa. Claro. El siguiente destino. Montemoon. Los tres salimos del centro Pokémon. Pikachu ocupó su lugar sobre mi hombro. Misty caminó a mi derecha. Brock a mi izquierda. Sin darnos cuenta. Nuestro equipo acababa de crecer. Y mientras el camino hacia el Monte Moon se extendía frente a ellos, una nueva aventura estaba a punto de comenzar, llevando consigo desafíos que ninguno de los tres imaginaba todavía.